Si la vida te da limones, haz limonada. Es un dicho tradicional que significa que ante situaciones difíciles debemos encontrar una manera de sacar algo positivo de ellas. Sin embargo, a nuestro personaje principal, al parecer la vida le ha dado un saco entero de limones amargos y en lugar de hacer limonada se encuentra luchando por encontrar algo de dulzura en medio de tanta adversidad. Iniciaré esta desafortunada travesía con Iroh, un alfa noble y aristócrata de sangre azul que se encuentra en la miseria. No tiene dinero ni para comprar algo básico como un pan. Su vida es una lucha constante. Lo golpean, lo humillan y lo usan como un prepago insignificante. Vive como un mendigo. El orgullo es lo último que recuerda y ahora se encuentra sin dignidad, sin prestigios ni privilegios. Está sumido en la desesperación. Iroh sufrió un aborto espontáneo. Su reacción fue extrañamente tranquila, como si el impacto ya no lo afectara, como si estuviera anestesiado emocionalmente. La posibilidad de quedar embarazado de nuevo era alto, ya que no podía predecir con certeza cuándo llegaría su próximo siglo de celo. Pero ¿por qué un alfa podía quedar encinta? Más adelante les iré comentando. El dolor que sentía era insoportable. Solo los analgésicos lograban aliviarlo ligeramente. Su agresor lo trataba como el alfa más sucio y repugnante que existía. Pero Iroh se aferraba a la idea de que los errores que él había cometido en el pasado eran tan atroces y devastadores que hacía que su propio sufrimiento parecía insignificante en su comparación. Incluso cuando creemos haber olvidado, a veces un olor, un lugar o una sensación nos transporta de vuelta a momentos felices o significativos de nuestro pasado sin que podamos evitarlo. Iroh, sin darse cuenta, llegó al lugar donde antes vivía. Ver al hombre que tanto amaba y a su hijo fue como un golpe brutal. La felicidad y el amor que emanaba de ellos le recordó todo lo que nunca podía tener. Se sintió aplastado por la realidad de su situación. La nostalgia lo invade al recordar que conoció el amor bajo los árboles de cedro de gran tamaño y belleza, conocido por su madera aromática y resistente. Siempre anheló tener una familia soñada. Se arma de valor a pesar de la miseria que lo rodea, decide luchar por vivir. Iroh es como un cedro que ha sido tallado por la vida, pero sigue siendo hermoso y fuerte en su esencia. Logró escapar de las personas que lo perseguían para golpearlo, pero su alivio fue efímero, ya que se topó con Clove, su amor de primera vista. En lugar de ofrecerle ayuda o consuelo, él se burló de su apariencia y le lanzó una moneda de plata diciendo: «Con esa ropa no pareces el conde que una vez conocí. Compra algo decente, algo que te haga justicia». ¿Quién diría que al tocar las cálidas manos de tu media naranja se abriría la puerta a un abismo de oscuridad y desesperanza? Iroh fue exiliado y Clove ascendió a una posición de gran riqueza y poder, apoderándose de la mansión que una vez perteneció a Iroh. Desde la perspectiva de Iroh, ambos se conocieron en una fiesta en el Jardín de Rosas. Tanto Iroh como Clove eran alfas. Iroh se enamoró y tramaba formas de conquistarlo o captar su interés. Se llenó de ilusiones. Sin embargo, pronto descubrió que Clove se siente atraído por un Omega. Su parecido con Iroh era asombroso. Su similitud realmente era inquietante. Iroh estaba consumido por los celos hacia alguien que ni siquiera era su pareja. Iroh no podía aplacar su tormenta de celos que lo consumía. Se aisló en la mansión e intentó distraerse leyendo, cabalgando, incluso se refugió en la música. Cuando regresó a su vida cotidiana, se enteró de la impactante noticia. Clove y el Omega ya estaban comprometidos e incluso esperaban un hijo. Sus celos se convirtieron en una hoguera ardiente y explosiva y exigió que le dieran una lección a la esposa de Clove para calmar su furia.
Solo quería darle un escarmiento, pero la petición se salió de control y el Omega perdió la vida junto a su hijo. La comunicación es clave para evitar malos entendidos y tragedias. Cuando no expresas claramente lo que se quiere, se pueden desencadenar eventos inesperados y dolorosos. Desde la perspectiva de Clove, cuando Clove vio a Iroh por primera vez, todo lo que pudo sentir fue un flechazo. Ver su atractivo cabello rubio y ojos azules le invadió la necesidad de dominarlo. Realmente intenté comprender a Clove, pero su comportamiento es enigmático. Parece convencido de que Iroh no es para él, que un noble alfa nunca le haría caso, pero por otro lado, cuando Iroh se declara, lo rechaza con palabras hirientes. Los sentimientos de inferioridad están relacionados con la necesidad de dominar a alguien como una forma de compensar sus propias inseguridades y sentirse más valioso e importante. Cuando Iroh perdió todo, Clove le sugirió quedarse en la mansión, insinuando que no tenía otra opción. Pero en realidad estaba tramando algo siniestro, ya que había descubierto que Iroh era el responsable del fallecimiento de su esposa e hijo. Estaba esperando el momento perfecto para actuar. Esa misericordia se reveló rápidamente, obligó a Iroh a tomar medicamentos experimentales en los que había invertido. Lo utilizó como un conejillo de indias para probar su eficacia. Las pastillas tenían efectos secundarios devastadores. Pero Clove solo aumentó la dosis, lo que provocó un sangrado. Iroh se convirtió en Omega. Eso era el objetivo de Clove, que Iroh sufriera y se retorciera de dolor mientras traía a sus hijos a este mundo. Iroh se consumía en un odio hacia sí mismo, culpándose por el trágico accidente. Se torturaba con la idea de que si no hubiera sido irresponsable, su existencia no estaría marcada por la miseria. En momentos de desesperación, juraba que en una próxima vida no interferiría en el romance de Clove. Cuando Iroh quedó embarazado de su primer hijo Omega, creyó que su bebé llevaría su apellido y viviría allí junto a Clove. Pero lo echaron de la mansión a una cabaña sucia y abandonada. Iroh estaba al borde de la muerte, por ello lo regresaron a la mansión y nació su segundo hijo Alpha. Clove quería olvidar la venganza y hacer una familia, pero Iroh siempre lucía como un noble de sangre azul. Clove odiaba esa imagen. Después de su segundo hijo, echaron a Iroh a la calle. 2 años de sufrimiento y arrepentimiento habrían transcurrido y Iroh creyó que había pagado su deuda y merecía ver a sus hijos. Con la moneda de plata que recibió, se compró un traje y zapatos. Se sintió renovado y decidió enfrentar su pasado regresando a la mansión para reencontrarse con sus hijos y Clove. Pero Clove le lanzó una verdad cruel. Sus hijos solo eran un reemplazo del hijo que había desvivido en ese accidente. Por ello, Iroh no tenía hijos que reclamar. Iroh salió de la mansión con el corazón destrozado, pero encontró una extraña sensación de paz al pensar que sus hijos vivirían una vida tranquila y feliz, aunque no podrían conocerlo como su madre. Sabía que estarían mejor sin su presencia. Sin embargo, la desesperación se apoderó de Iroh y decidió ponerle fin a su vida. En aquel lugar sombrío y desolado donde se sentía como una sombra y donde se arrastraba como una rata. Incoherentemente, Clove amaba locamente a Iroh, mandó que le siguieran y así logró salvarlo de ahogarse. Mientras limpiaba el jardín de rosas, conoció a su primer hijo, se llamaba Rafael. Ese nombre le recordaba sus pecados, tenía el mismo nombre que la difunta esposa de Clove. Al notar que Iroh estaba intentando hablar con su hijo, Clove, furioso y desquiciado, lo golpeó y se desahogó. Clove estaba decidido de que Iroh no merecía ni tenía el derecho de ver el rostro de su hijo. Iroh, en medio de humillaciones y maltratos, sufrió un aborto espontáneo y su cuarto hijo Omega logró sobrevivir. Su cuerpo estaba exhausto y su salud se había deteriorado notablemente. Solo porque Iroh era un alfa fuerte físicamente, podía soportar tanto, sin olvidar que fue convertido a Omega por los medicamentos.
Clove solía decir con amargura que ojalá Aeroc muriera de la misma forma que murió su esposa y que incluso no merece la muerte, ya que en la muerte hallaría la tranquilidad. Aeroc estaba en espera de su quinto embarazo. Al recordar las palabras de Clove, huyó para desvivirse de la misma manera que murió la esposa de Clove. Aunque el invierno reinaba afuera, su corazón comenzaba a despertar los sentimientos cálidos. Clove pensó que era hora de dejar el pasado atrás y encontrar la felicidad empezando de nuevo, después de una vida marcada por la maldad. Sin embargo, el destino le lanzó una cruda realidad. Aeroc estaba al borde de la muerte. Incluso agonizando, Aeroc se autoculpaba. Ahora ya podía afirmar con certeza que comprendía el dolor que sintió la esposa de Clove al momento de morir protegiendo a su bebé que venía en camino, ya que Aeroc había experimentado ese sufrimiento en carne propia. Su último y quinto embarazo culminó con el nacimiento de gemelos. Los niños apenas lograron sobrevivir. Después de 3 días de sufrimiento, Aeroc falleció y tras su muerte, Clove quedó abatido. Tuvo alucinaciones y constantemente se sentaba en la ventana viendo la cabaña donde Aeroc solía estar. Todo se salió de control cuando su primer hijo se enteró que su madre era Aeroc y se fue de la casa furioso y decepcionado por su padre. Clove, lleno de odio y resentimiento, fue a la tumba de Aeroc a romper su nicho funerario. Sin embargo, accidentalmente, Clove golpeó la cabeza de su otro hijo con un mazo y falleció intentando proteger la lápida de su madre. Con toda la seguridad, me atrevo a decir que Clove no amaba al difunto Omega Raphael. Estaba cegado por la similitud con Aeroc. Solo era una forma de obtener lo que quería y saciar el amor compulsivo, el odio y el sentimiento de inferioridad que tenía hacia Aeroc, ya que Aeroc había nacido en una cuna de oro, mientras Clove venía de una familia humilde y tuvo que realizar un trabajo duro y constante para ganarse una beca y así al fin estar a la altura de Aeroc. Cuando Aeroc era pequeño, lloraba desconsoladamente por la muerte de su madre, pero su padre, con una mirada fría y dura, lo agarra con fuerza y lo golpeaba diciendo con voz severa: «Los nobles de sangre azul no lloran. Los nobles son fuertes y no muestran debilidad». Esa frase se grabó en su mente. Aeroc se dio cuenta de que la armadura emocional que había construido no era solo una máscara, sino que se había convertido en una parte fundamental de quién era. La enseñanza de su padre había calado tan hondo que había perdido la capacidad de expresar sus emociones abiertamente. Ya no podía llorar ni siquiera en los momentos más oscuros y solitarios, porque había aprendido a creer y mostrar que la vulnerabilidad era un signo de debilidad. Pero Clove no sabía que Aeroc recibió ese tipo de educación. En lugar de eso, lo percibía como un monstruo, una persona insensible, incapaz de mostrar emociones, que no parecía tener corazón. Clove odiaba la sonrisa enalteciente que mostraba, como si fuera un reflejo de su grandeza interior. Claramente tampoco tenía intenciones de comprender a Aeroc. La falta de comprensión entre ambos era extremadamente drástico. Clove no se daba cuenta de que Aeroc estaba condicionado desde pequeño para ocultar sus emociones. Aunque estaba completamente ahogado, no lograba llorar, solo sentía un horrible dolor en su pecho. Solo al momento de fallecer pudo mostrarle sus lágrimas a Clove. Este arte de manga se llama Jardín de Rosas. Tiene un trama emocionante con saltos constantes entre el pasado y el presente, creando una narrativa compleja y fascinante. Esta es la historia de la primera vida de Aeroc. Cuando falleció, el destino le dio una segunda oportunidad. Debido a ello, ha tomado la firme determinación de aprender de sus errores y no volver a cometerlos. Está decidido a no interferir en las relaciones ajenas y a mantener una distancia saludable, ya que no quiere revivir el horror y miseria de su vida pasada.